gracias, diputado Requesens. Vamos a comenzar con el primer punto del día. Ciudadano secretario, por favor. Primer punto, debate sobre la ruptura del orden constitucional y la permanencia de la situación de golpe de Estado en Venezuela. Es todo. Muchas gracias. Para este debate están en la lista de oradores, en primer lugar, el diputado Henry Ramos Alup, en segundo lugar, el diputado Freddy Guevara, luego el diputado Juan Pablo García, el diputado José Simón Calzadilla, Enrique Márquez y mi persona. Tiene entonces la palabra para iniciar el debate el diputado Henry Ramos Alup y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Adelante. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, compañeros de la directiva, compañeras y compañeros parlamentarios. Antes de hacer mi exposición, para lo cual me esforzaré en un esfuerzo de síntesis, pido con su venia que se proyecte un video que contiene las declaraciones, o mejor dicho, la exposición que hizo la ciudadana fiscal general de la República en ocasión de la rendición de su memoria y cuenta ante el Ministerio Público. Adelante, por favor. Para concluir, considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de fiscal general de la República, sino como ciudadana de este país. Referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional. Es mi obligación manifestar ante el país mi alta preocupación por tal evento. Bien. La histórica y muy contundente y muy explícita declaración de la fiscal general de la República, que a nuestro juicio viene a corroborar, a reiterar lo que hemos expresado, de que en Venezuela existe por parte del régimen de Nicolás Maduro una situación de autogolpe de Estado continuado, que persiste y que persevera y que seguramente perseverará y continuará en los próximos días. Ojalá rectificara. No tiene su punto de partida en esta declaración de la fiscal, ni a propósito de las sentencias, si sentencias puede llamarse, los pronunciamientos de la Sala Constitucional y 156. Este régimen, y utilizo a conciencia la palabra perpetración, es decir, comisión de un delito, desde el momento mismo cuando el régimen conoció el resultado de la expresión de la voluntad popular contundentemente plasmado en las elecciones de diciembre del año 2015. Allí comenzaron los movimientos preparatorios para hacer en la práctica nugatoria o inexistente el ejercicio de la voluntad popular. El 23 de diciembre, y tomemos cuenta de los hechos y de la fecha, porque son muy importantes a los efectos de la determinación del hecho del autogolpe de Estado continuado, el 23 de diciembre, la anterior Asamblea Nacional, ya sabemos presidida por quién, designó en un procedimiento inédito, violatorio de la Constitución, violatorio de la ley y de todas las normas y procedimientos, un conjunto de magistrados que se hicieron famosos con el cognomento de magistrados express. Posteriormente, no contentos con este acto de perpetración,
el 30 de diciembre del mismo año, insisto, antes de que tomáramos nosotros posesión de nuestra condición de diputados, que fue el 5 de enero de 2016, el 30 de diciembre de 2015, la Sala Constitucional declaró nula y sin efectos el acto de elección y proclamación de los diputados del Estado de Amazonas, circunstancia que todavía se prolonga en el tiempo un año después, para suprimir o para quitarnos las 2/3 partes que nos daba mayoría calificada en esta Asamblea Nacional. Nadie discuta entonces, y no centremos nuestra atención solamente en las malhadadas decisiones 155 y 156, producto de estos vergantes que ejercen en la Sala Constitucional. Digo vergantes y digo vergantas, que etimológicamente significan pícaros y ruines. Bien, más recientemente, y fíjense ustedes el mecanismo que ha urdido esta mafia judicial enquistada en el Tribunal Supremo y específicamente en su Sala Constitucional para perpetrar sus fechorías. Recientemente el diputado Héctor Rodríguez introdujo el 22 de marzo de 2017 un recurso de nulidad de la decisión que nosotros tomamos de que se aplicara la Carta Democrática Interamericana. Y lo primero que hacen estos vergantes para dejar en estado de indefensión total a la Asamblea Nacional es resolver, vaya usted a ver por qué criterio intestinal, que la decisión habría de resolverse como de mero derecho. Cuando una situación se resuelve como de mero derecho, significa que la persona con quien trae el recurso o la querella opera no tiene defensa alguna. O sea, deciden sin que tú puedas siquiera defenderte. Bueno, no me voy a detener en esta sentencia. Cierto entonces que decidieron como una cuestión de mero derecho para que no tuviéramos chance ni siquiera de controvertir la argumentación falsa, mentirosa y embustera que introdujo el diputado Héctor Rodríguez en su demanda. Pero no nos olvidemos que antes de eso, antes de esta decisión de las vergantas y de los vergantes, había habido otra sentencia anterior mediante la cual, imagínense ustedes esto, la Asamblea Nacional, en caso de ser querellado o emplazado en algún procedimiento, no podía nombrar sus propios abogados, sino que nuestros abogados los designa nada más y nada menos que la Procuraduría General de la República, que es el abogado Nicolás Maduro. Imagínense que a cualquiera de ustedes lo demanden en cualquier juicio y el juez le diga, muy bien, usted está demandado, comparezca, dése por citado, venga a responder, pero usted no se puede defender a sí mismo, usted no puede nombrar su abogado, es un organismo consultivo. El CODENA no tiene facultad para dirimir ningún conflicto o diferencia entre poderes. Y que sepa Nicolás Maduro que lo que se produjo no fue una disputa de enamorados que pudiera resolverse coloquialmente en una conversación íntima entre los amigos o afectos que se pelearon. El CODENA no tiene ninguna facultad, Nicolás, lee la Constitución y si no la entiendes, como sabemos que no le tiene, que alguien te la explique para que no sigas metiendo la pata cuando el régimen conoció. Luego tampoco, si es que se pensara que el conflicto lo puede dirimir el Tribunal Supremo de Justicia por la facultad que le está establecida en el numeral 9 del artículo 336, tampoco el tribunal puede dirimir la controversia, porque no puede dirimir la controversia quien forma parte de la controversia. Si hay una controversia entre la Fiscalía y el tribunal, no la puede resolver el tribunal. Y si hay una controversia entre el tribunal y esta Asamblea Nacional, tampoco la puede resolver el tribunal, porque el tribunal forma parte de la controversia. Después se producen las sentencias 156, 155 y 156. ¿Qué decían ese par de sentencias de las vergantas y de los vergantes? Nada más y nada menos que el tribunal asumía las facultades constitucionales de la Asamblea. ¡Imbéciles! Existe el principio universalmente aceptado de la indelegabilidad de las funciones del poder público, y no solo se atribuían esa competencia, sino que además señalaban que esas facultades las podía ejercer cualquier órgano que ellos designaran, por ejemplo la Dirección de Tránsito Terrestre. Perdóneme la caricatura, pero así es. Si tuvieron el arrojo, la insensatez, la imbecilidad de decir que ellos podían delegar las funciones del poder público, que a su vez ellos habían usurpado, quiere decir que la podían delegar en quien a ellos les diera la gana.
en la otra sentencia también se cargan la inmunidad parlamentaria, a fuerza de la cual ninguno de nosotros tiene inmunidad. Cuando se dan cuenta del escandalazo que se produjo, porque estos imbéciles parecen ser especialistas en autodestruirse, cuando ese par de sentencias se convirtieron en escándalo mundial, ellos creyeron que aplicando la operación tijera, otra vez como que si fuera una especie de repartición de botín entre los delincuentes que acaban de cometer un asalto, agarraron una tijera y mutilaron de las dos sentencias las partes que generaron escándalo. Y se acabó. Ellos creyeron que así se había resolvido adrede, estoy diciendo resolvido el asunto. Pero dejaron intacta, que a esto le ha prestado poca atención la gente, dejaron intacta la parte en la que la Asamblea no se puede meter, que son los contratos de interés nacional, concesiones, dinero que firme el Poder Ejecutivo sin cumplir con el requisito de pasar por esta Asamblea Nacional cuando se trata de contratos de interés nacional, que son todos esos. Esa sí la dejaron intacta. Bueno, luego produjeron, para enmendar esta torta, la sentencia 156, 150. Pero es que estos lerdos ni siquiera toman en consideración cosas que deberían conocer. Yo les voy a leer aquí el extracto de una sentencia que pronunció en su momento la presidenta del Tribunal de la Sala, la doctora Luis Estela Morales, donde deja sentado lo que es cierto, que es que la Sala Constitucional no puede revisar ni siquiera por principios de autotutela sus propias decisiones. Escuchen, vergantas y vergantos, sentencia 1202-47 del 11 de julio de 2003. Tratándose por tanto de una decisión de esta Sala Constitucional, a quien corresponde ejercer la atribución contenida en el artículo 336, numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la revisión sobre sus propios fallos significaría una vía de impugnación no consagrada constitucional y legalmente, lo cual violaría por lo demás el artículo 335 EIUSEM, que se en concordancia con el artículo 266, numeral 1 del citado texto fundamental que prescribe la supremacía de la Sala respecto de la interpretación y aplicación última de las normas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vergantas y vergantes, la revisión de sentencias de esta Sala resulta improponible en virtud que entre la potestad de revisar sentencias que le ha sido atribuida constitucionalmente a esta Sala no se encuentra la posibilidad de revisar sus propias decisiones conforme al principio general recogido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil como disposición de derecho procesal. Entonces las sentencias 156 y 157 no existen y están vigentes las sentencias número 154 y 155 que violan, cercenan, menoscaban y usurpan las funciones de la Asamblea Nacional. Sigue el golpe de Estado continuado. Pero aunque estas sentencias no existieran, existen otras 50, 51, ya perdí la cuenta, que nos declaran en desacato permanente, y lo vuelve a decir el reciente comunicado del Tribunal Supremo de Justicia en junta directiva de hace unos días, cuando dice que nosotros estamos en desacato. ¿Qué quiere decir eso? Dictamos las 154 y las 155, las enmendamos aunque no podíamos, pero sentencias o no sentencias, la Asamblea Nacional sigue en desacato. Sigue el golpe de Estado, hermanas, hermanos. Pueblo de Venezuela, no sigamos viéndonos el ombligo. Estas vergantes y vergantos, con el respaldo del alto mando militar y de los organismos colectivos violentos que hacen presión desde adentro y desde afuera para asesinar esta Asamblea Nacional, han perpetrado el autogolpe de Estado continuado del que tenemos que zafarnos, protestando cívicamente, ejerciendo nuestras funciones constitucionales y no cediendo ante un gobierno que es al mismo tiempo fallido y forajido. Finalmente, presidente, no me voy a extender más porque otros oradores seguramente darán algunas precisiones sobre esta espinosa materia. Simplemente
quiero decir, porque a conciencia señalé, que este gobierno se fundamenta en las decisiones inconstitucionales del TSJ y en el apuntalamiento que hace de sus fechorías el alto mando militar. Aquí tengo unas declaraciones del ciudadano ministro de la Defensa, con quien no voy a entrar en disputa. Si él quiere venir a discutir con nosotros, que venga, con todo y el pecho recamado de avalorios, a discutir con nosotros aquí. Y lo vamos a respetar, que él argumenta y nosotros argumentamos, si se atreve, porque hay alguna gente que es guapa a distancia. Bien, ¿qué dijo el ministro Padrino en unas declaraciones que saqué de la página web del Nacional? La FAM no le admite a nadie el incumplimiento de la Constitución, incluida la Asamblea Nacional. Señor ministro, ¿ha podido decir usted aquí que no le acepta al Ejecutivo ni al Tribunal la violación de la Constitución, porque ellos son los que la violan? Nosotros no violamos la Constitución. Se equivocó de institución, señor ministro, pero si usted quiere venir, venga y aclaramos. Yo le repito lo que dijo nuestro presidente en una memorable intervención que yo repito mucho: que escoja la Fuerza Armada o su mando, si ser los custodios de la Constitución o simplemente los guardaespaldas de Nicolás Maduro. Señor presidente, para concluir, consigno el proyecto de acuerdo que propone la Mesa de la Unidad para ser votado en el presente debate. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchas gracias, diputado Henry Ramos Alup. A continuación tiene la palabra el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara. Muy buenos días, presidenta, presidente, vicepresidenta, colegas diputados, medios de comunicación y al pueblo que nos ve, que nos acompaña en esta lucha. Y particularmente quiero felicitar y que le demos un aplauso a ese pueblo que salió a la calle el día de ayer a respaldar la lucha por la democracia y la Constitución. Y mi reconocimiento a todos ustedes, hermanos diputados, que estuvieron al frente con el pueblo, batallando, luchando, recibiendo la represión, y aún así se mantuvieron todos firmes y de pie. El diputado Henry Ramos Alup ha hecho una descripción absolutamente clara de las razones jurídicas y políticas por las cuales no es que persiste la ruptura del orden constitucional, aún a pesar de que modificaron esas sentencias, sino que nosotros estamos en golpe de Estado desde hace muchísimo tiempo. De hecho, esta Asamblea Nacional lo declaró así, cuando a través de los tribunales penales violaron el derecho del pueblo de cambiar a su gobernante a través de un proceso revocatorio que fue suspendido, eliminado, saboteado por temor al pueblo el año pasado. Por lo tanto, esto no se trata de una sentencia. Esto se trata de una conducta, de un espíritu y de un proyecto que quienes asumieron y secuestraron las instituciones del Estado han querido imponerle al pueblo de Venezuela. Durante 17 años este pueblo, voces en este pueblo estuvieron advirtiendo que se estaba configurando un Estado dictatorial que sí tenía respaldo popular, pero que no por ello tenía derecho a violentar el Estado de Derecho y construir un sistema que es el sistema al que nos trajo hasta el día de hoy. Y pasamos de luchar por la democracia en contra de una pretensión totalitaria que tenía respaldo popular a luchar para ganar procesos electorales en condiciones injustas. Y así lo hicimos. Cuando ya sabíamos que éramos mayoría, nos tuvimos que enfrentar al reto de ganar aún en las peores condiciones. No hay peor condición electoral a la que fuimos sometidos nosotros cuando nos enfrentamos a la cúpula madurista el antepasado 6 de diciembre del 2015. Y aún a pesar
de todas esas condiciones de la represión, esta Asamblea Nacional, esta bancada, sacó la votación más grande de toda la historia republicana de Venezuela. 2/3 que nos dio el pueblo. Ni Hugo Chávez en su mejor momento llegó a tener una votación tan grande como esta. Y entonces entramos en una etapa siguiente. Ya no había que luchar contra una dictadura que tenía que respaldo popular. Ya no era suficiente ganar una elección cuando sabíamos que éramos mayoría, aún con las condiciones más injustas, sino que estamos en una nueva etapa de la dictadura en la cual ya no era suficiente tener la mayoría y jugar con las reglas del juego de la dictadura, pasar los obstáculos que nos pusieran, sino que ahora ni siquiera elecciones iba a realizarse. Se eliminó la Asamblea Nacional desde el momento en el cual el Tribunal Supremo de Justicia empezó a anular cada una de nuestras leyes. Ellos andan con un fulano cuento del desacato, de que en teoría la Asamblea está en desacato, porque los diputados de Amazonas estuvieron incorporados a pesar de que ellos decidieron que no debían estar acá. Pero yo quiero recordarle a Venezuela y al mundo que esta Asamblea Nacional estuvo sin los diputados de Amazonas 8 meses por voluntad de ellos mismos. Y durante esos 8 meses, ni una sola de las sentencias que salió de esta Asamblea Nacional fue respetada. Entonces no es un problema del desacato, es un problema de unos dictadores que están allá, que no quieren reconocer que perdieron el respaldo del pueblo y que no quieren respetar a esta Asamblea y a la Constitución. Por lo tanto, y por razones obvias, dado que de nada servía el sacrificio de nuestros diputados de Amazonas para que pudiera avanzarse en la reconstitución del orden democrático en Venezuela, se tomó la decisión de reincorporarlos. Y ahí entonces dijeron, más fácil, no vamos a tener que anular cada una de las sentencias, sino que ahora sacamos una sola que dice que de aquí en adelante ninguna sentencia vale, ninguna decisión vale. El error del gobierno no fue haber tomado una decisión más con estas 2 sentencias que revolotearon a todo el mundo y le generaron las fisuras internas. El error fue haber puesto por escrito lo que ellos venían haciendo. Fue reconocerlo en el papel. Porque desde hace tiempo la Sala Constitucional venía asumiendo las competencias de la Asamblea Nacional. ¿O es que a quién le presentaron el presupuesto de la Nación? ¿Fue a esta Asamblea o fue a ese tribunal? Ese tribunal ilegal y golpista tiene tiempo usurpando las funciones de esta Asamblea Nacional. Por cierto, asumiéndolas de forma ilegal, no solamente porque no tienen las competencias, sino porque además están conformados por personas que están usurpando las funciones de magistratura. De los 32 miembros de esa sala del tribunal, 11 fueron designados de manera irregular. Por lo tanto, queremos reafirmar desde este espacio ante el pueblo de Venezuela, ante la comunidad internacional, pero sobre todo a los otros poderes públicos del Estado venezolano, a las Fuerzas Armadas, que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional, producto de que un dictador le tiemblan las piernas al ver al pueblo que lo quiere sacar de allá por la vía del voto y que se niega a reconocer esta Asamblea Nacional. Ahora bien, ante esa realidad, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando tenemos a un Estado que ha sido secuestrado? ¿Qué hacer cuando tenemos una conspiración de unos poderes que buscan anular y conspirar en contra de esta Asamblea y quitarle el derecho al pueblo? Nuestro objetivo es la restitución del orden constitucional, la salida de la dictadura, la caída del tirano y la instauración de un nuevo orden en Venezuela. Y para ello requerimos fundamentalmente que se restituyan las competencias de la Asamblea Nacional y que se convoquen elecciones en Venezuela. Pero estamos en dictadura y sabemos que la forma de lograrlo, lamentablemente, no es simplemente
activando los mecanismos o los procesos legales que están en nuestra Constitución, porque precisamente no hay Estado de Derecho. Por lo tanto, si al pueblo de Venezuela le han negado la posibilidad de resolver a través de las instituciones los conflictos en los cuales estamos nosotros inmersos, pues solamente tenemos que apelar a un derecho inalienable, incuestionable, que tiene toda sociedad: el derecho a la rebelión, el derecho a rebelarnos frente a una tiranía que quiere imponerse frente a una mayoría que ha decidido el cambio. ¿Qué tipo de rebelión estamos hablando? Hay muchos tipos de rebelión. Nosotros estamos hablando de la rebelión de la conciencia, la resistencia democrática no violenta, que tiene como objetivo fundamental movilizar a toda la sociedad en la calle a través de los diferentes mecanismos de protesta con un solo objetivo: hacer que quienes están sosteniendo la dictadura se alejen del opresor y se pongan del lado del oprimido. Esto es un proceso que requiere una absoluta firmeza y convicción no violenta, porque la tentación totalitaria hará que muchos crean que el camino de la violencia es el que nos va a llevar a lograr los resultados. Y por el contrario, aquí tenemos que tener muy claro que el paso de la dictadura a la democracia viene esencialmente cuando los militares venezolanos, los magistrados, los funcionarios que son cómplices de la dictadura decidan apartarse del poder y ponerse del verdadero lado del pueblo y de la Constitución. Algunos dirán: ¿y cuándo irá a pasar eso? Pues ya está pasando, hermanos y hermanas. ¿O es que acaso nos vamos a creer esa teoría que ha salido de la sala situacional de Miraflores, en la cual en teoría la fiscal general es producto de una especie de guión producido en Hollywood en el que se calcula minuto a minuto cada intervención? No, mentira. La fiscal general está clara de que Venezuela está cambiando y de que su deber es ponerse del lado del pueblo en la Constitución. Y por eso lo digo abiertamente: el llamado a los demás miembros del Estado a que sigan el ejemplo de la fiscal general y se pongan del lado de la Constitución, se pongan del lado del pueblo y asuman con hidalguía y con valentía la hora histórica de respaldar a los venezolanos. Y yo quiero decir algo muy claro: la mitad de mis hermanos de lucha están presos o en el exilio por acciones de la Fiscalía. Pero si queremos reconciliar este país y cambiar a esta dictadura, todos los venezolanos tenemos que estar absolutamente dispuestos a articular aún con quienes fueron parte de este desastre y demostrar que la recompensa para contribuir a la restitución del orden constitucional es mucho mayor a que quedarse de ese lado. Y no hablamos de recompensas materiales, hablamos de recompensas morales de un pueblo que va a saber reconocer en los últimos momentos de la dictadura quienes supieron ponerse del lado del pueblo y quienes se quedaron cómplices y presos del miedo allá. Por eso le hablo al defensor del pueblo, Tarek William Saab. Usted perdió una oportunidad de ponerse del lado de la Constitución. Usted perdió una oportunidad de mirar a los ojos a sus hijos, a sus familiares, y decirles que independientemente de su posición ideológica, usted se puso del lado de la Constitución y del pueblo. No es la última oportunidad. Estamos seguros que tendrá otra. Y esta Asamblea Nacional activará hoy un proceso en el cual usted tendrá que volver a decidir si asume una posición cómplice y temerosa de quienes tienen secuestrado el poder, o si en teoría usted de verdad es un defensor de los derechos humanos, se pone firme y cumple el deber que usted juró cumplir cuando fue juramentado como defensor del pueblo. Y asimismo, el llamado a las Fuerzas Armadas. Ustedes saben, los miembros de las Fuerzas Armadas, que esta dictadura solo se sostiene porque siente que cuenta con el apoyo irrestricto de las armas del Estado para imponer las decisiones inconstitucionales del dictador. Nosotros no estamos pidiendo un golpe de Estado, estamos pidiendo claramente que le hagan saber que no van a prestarse para arremeter en contra del pueblo ni de las instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, simplemente
para cuidar los intereses de una cúpula que lo que ha hecho es embolsillarse el dinero del pueblo en nombre de los pobres. Es por ello que de esta Asamblea Nacional exhortamos, en primer lugar, a la Fiscal General de la República a que continúe el proceso para que esa ruptura del orden constitucional tenga una consecuencia clara para esos magistrados, pero sobre todo para el pueblo de Venezuela. A que el defensor del pueblo asuma una posición histórica y digna a favor del pueblo de Venezuela. Y para que las Fuerzas Armadas no sean cómplices de la represión ni la instauración definitiva de una dictadura que está en sus momentos finales. Y finalmente, al pueblo de Venezuela, queremos reiterarle que tanto necesitamos de ustedes como el cuerpo humano necesita del aire. Sabemos que en muchas oportunidades nosotros como dirección política hemos cometido errores. Sabemos que en diversas oportunidades no hemos podido alcanzar los objetivos que se han planteado. Pero yo quiero que ustedes vean en la cara de Requesens, en el brazo de Guaidó, en la asfixia de Richard Blanco y en la represión a la que todos hemos sido sometidos, la disposición absoluta de acompañarlos en la resistencia democrática hasta que aquí se restituya el orden constitucional. Pueblo de Venezuela, vamos a estar con ustedes en primera fila asumiendo los riesgos, pero necesitamos de todos y cada uno de ustedes recuperar la energía y voltearnos a las calles de Venezuela hasta lograr que quienes sostienen al poder se pongan del lado del pueblo. Por eso reiteramos la invitación que hicimos ayer desde la Junta Directiva de la Asamblea Nacional para que el día de mañana a las 10 de la mañana en todos los estados de Venezuela el pueblo salga a la calle en lucha pacífica pero firme y permanente a respaldar a la Asamblea Nacional, exigir la destitución de los magistrados y activar el proceso ciudadano que logrará la libertad de Venezuela. Fuerza y pueblo de Venezuela, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias al primer vicepresidente Freddy Guevara. A continuación tiene la palabra el diputado Juan Pablo García. Buenos días, colega diputado, pueblo de Venezuela. Ayer se demostró una vez más el golpe de Estado permanente. Ayer el régimen impidió que los diputados entráramos a la Asamblea Nacional a sesionar. Ayer es un hecho más de lo que acaba de decir Henry, de que este es un golpe continuado desde hace tiempo. Y es verdad, el 5 de enero, cuando el pueblo de Venezuela del 2015 en sus urnas sufragó por esta asamblea que hoy aquí está presente, fue la voluntad del pueblo que dijo que ya bastaba de tanta maldad, que ya bastaba de tanta represión. Y fue el 5 de enero lo que marcó y marca la diferencia en este momento histórico. Desde allí comenzó el miedo, comenzó el culillo del gobierno, del régimen. Y fue el 23 de enero, el 23 de diciembre, el 23 de diciembre de ese mismo año, cuando ellos, de manera rápida, de manera violenta, si se quiere, nombraron los magistrados exprés, los 13 principales y los 21 suplentes. Fue ese 23 de diciembre que lo hicieron para seguir cometiendo todos los atropellos que han venido cometiendo. Y el 30 de diciembre, señores, dejan sin efecto el nombramiento por elección popular de los diputados de Amazonas. Primera sentencia en contra de la directiva de la Asamblea Nacional, en contra de este Parlamento.
Y es luego, el 14 de julio, cuando esta digna asamblea deja sin efecto el nombramiento de esos magistrados, vuelven a sacar otra sentencia en contra de esa decisión de la Asamblea Nacional. Son 48 decisiones en contra de esta asamblea, antes de las 155 y las 156. 48 decisiones que han ido en contra del Parlamento, el golpe continuado. Pero es la 155, el 28 de este mes, del mes de marzo, la que le quita la inmunidad a los parlamentarios, pero también ordena al jefe del régimen a decretar estado de exención para evitar la conmoción social. Y en esa misma sentencia, la posibilidad de juzgar por traición a la patria a los diputados que de alguna u otra manera han acudido a las instancias internacionales para denunciar lo que está pasando en Venezuela. Y la 158, que recoge lo más fundamental, el atropello, la barbarie, que se atribuyen todas las competencias de nuestra asamblea, que se atribuyen esas competencias, pero que también las pueden ordenar a cualquier órgano que ellos quieran. A semejante aberración. Allí está concretado el golpe de Estado. Ahí está ratificado el golpe de Estado. Pero luego, la sentencia número 157, señores. La 157 y la 158. Que revierte o trata de revertir o trata de aclarar, no sé qué aclararon. Porque al contrario, lo que hacen es ratificar una vez más que en Venezuela no hay separación de poderes, que en Venezuela continuamos con el golpe de Estado. Creyeron aparentar ante el mundo de que eran demócratas, creyeron aparentar ante el mundo de que aquí no estaba pasando nada, y sucede que lo que se demuestra una vez más es que no hay separación de poderes, recibiéndoles instrucciones del jefe del régimen por un fulano, por el Consejo de Defensa de la Nación. ¡Oh, qué barbaridad! Esto demuestra, señores, que aquí sigue, y quiero que el mundo lo sepa, que aquí hay golpe de Estado, que aquí hay un rompimiento del hilo constitucional, y eso no lo podemos aceptar los diputados. Aquí se cumplirá con el 333 de la Constitución Nacional cuando a nosotros se nos entreguen, se nos devuelvan todas las facultades que manda la Constitución, como es la facultad de legislar, la facultad de nombrar funcionarios y remover magistrados, y la facultad que tenemos nosotros los diputados de controlar el régimen, de controlar el gobierno. Pero también quiero decirle que eso aún no es suficiente. Aquí, para que haya Estado de Derecho, aquí para que se restituya el orden constitucional, tienen que ponerse en libertad todos los presos políticos y tienen que llamarse a elecciones generales ya, para que se pueda rescatar el hilo constitucional. Estos magistrados que no se crean y el llamado a la Fiscal General de la República cometieron un grave delito, el delito de conspiración contra la patria, tipificado en el artículo 132 de nuestro Código Penal. Por eso, el llamado a quien tiene la titularidad de la acción penal, a la Fiscalía General de la República, para que actúe inmediatamente. Y yo quiero decirle al pueblo de Venezuela, al mundo, que aquí estamos los diputados, junto con su pueblo, aquí en la unidad, aquí todos juntos, junto con la sociedad venezolana, junto con los ciudadanos, pero junto también con la comunidad internacional, y el llamado una vez más a esas reservas morales de la Fuerza Armada Nacional para que juntos rescatemos el hilo constitucional perdido en Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado García. Tiene la palabra el diputado José Simón Calzadilla. Y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Adelante.
Buenos días, ciudadano presidente, estimados compañeros y compañeras de la Junta Directiva, diputados, diputadas, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. El gobierno embriagado, soberbio, prepotente, arrogante, cometió en los últimos días, políticamente hablando, un soberano acto de estupidez que quiso enmendar con una estupidez superior, pero que nos dio la oportunidad para explicarle al mundo y ratificar ante nuestro pueblo que el hilo constitucional en nuestro país la ruptura del hilo constitucional la viene produciendo el gobierno y planificando incluso antes del proceso electoral del 6 de diciembre del 2015. Tenemos que reiterar que una de las principales violaciones a la Constitución comenzó con aquella medida cautelar aprobada por la Sala Electoral el 30 de diciembre del 2015, cuando a 3 diputados proclamados por el Consejo Nacional Electoral, con su inmunidad parlamentaria vigente por la Constitución, fueron desincorporados por una amañada cautelar que en todos los antecedentes y jurisprudencia del propio tribunal decían o dicen que jamás se puede beneficiar a un candidato perdedor en detrimento de los electores. Tenemos 15 meses con la región sur indígena y el pueblo de Amazonas sin derecho a la participación política a través de sus representantes en esta Asamblea Nacional. Y eso es ruptura del hilo constitucional, abierta, descarada. Son los diputados de Amazonas la excusa con que este gobierno ha pretendido desconocer el proceso electoral del 6 de diciembre del 2015. No conforme con eso, el día 15 de enero, estando esta asamblea en pleno acatamiento y funciones según el propio Tribunal Supremo de Justicia, un decreto de emergencia económica presentado por el Ejecutivo y que según letra expresa de la Constitución en el artículo 339 y, ciudadano presidente, deme la venia para leer una parte de este articulado. Adelante. Dice claramente: que el presidente o presidenta de la República podrá solicitar su prórroga por un plazo igual y será revocado por el Ejecutivo Nacional o por la Asamblea Nacional o por su comisión delegada antes del término al cesar la causa que lo motivaron. El 338, la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. El 337, 338, 339 ratifican clara, abierta, contundente, sin posibilidad de equivocación, que los decretos de excepción, para que tengan vigencia, tienen que ser autorizados por la Asamblea Nacional. Y el Tribunal Supremo de Justicia verificar su forma constitucional, pero el control político de su aprobación o no desde la Asamblea. Ahí hubo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, en desacato de la Constitución, en violación a la Constitución, pretendió darle vigencia a un decreto de emergencia que esta Asamblea había negado. El contexto internacional se preguntará, ¿y por qué? ¿Por qué un gobierno viola de esa manera su Constitución?
¿Por qué un gobierno se pone al margen del hilo constitucional? Y obviamente los venezolanos sabemos que son tantas las cuentas pendientes que tiene este gobierno que están prácticamente inhabilitados a rendirle cuentas a su pueblo. Recordemos que en ese debate la bancada del gobierno prometió que en 3 meses iban a publicar la lista de Cadivi y iban a sentenciar el caso de Amazonas. Luego nos enteramos que la lista de Cadivi no podían publicarla porque el pueblo venezolano iba a descubrir cuáles eran las compañías de maletín a través del cual este gobierno se ha robado los dólares del pueblo venezolano. 4 años sin decirle al pueblo venezolano en qué, quiénes se han gastado los dólares del país. Es precisamente por la profunda corrupción que este gobierno se ha negado a rendirle cuentas al pueblo venezolano. El mundo tiene que saber que desde el 5 de enero del 2016, fecha en que se instaló esta nueva Asamblea Nacional, hasta el día de hoy, la Tesorería Nacional no le ha transferido un solo bolívar al Parlamento Nacional para sus gastos de funcionamiento. Durante 8 meses donde estuvimos en pleno acatamiento, tampoco se le transfirió un bolívar a esta Asamblea Nacional, que hay que decírselo al mundo. Los diputados tenemos 9 meses sin cobrar y sin embargo este Parlamento, aquí están los diputados y aquí está funcionando el Parlamento con el esfuerzo de los parlamentarios y de sus trabajadores, que a pesar de que no nos transfieren los recursos, a pesar de que no quieren rendirle cuenta al pueblo a través de sus representantes, aquí estamos nosotros exigiendo cuenta, haciendo nuestras leyes, haciendo nuestras investigaciones, haciendo nuestra competencia constitucional de control, para que el mundo y el pueblo sepan por qué en Venezuela, una de las naciones más ricas del planeta, su pueblo está pasando hambre. No quiero extenderme sobre lo que obligatoriamente tenemos que reiterar, pero sí queremos decirle al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional que el próximo 18 de abril el pueblo de Amazonas, sus indígenas, sus chamanes, el gobernador Liborio, sus diputados, los diputados de la unidad, vamos a ir al Tribunal Supremo de Justicia a exigir sentencia y justicia con el pueblo de Amazonas. Vamos a ir a la Fiscalía General de la República para que se active el procedimiento penal que debe abrirse sobre los magistrados de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia por denegación de justicia sobre el pueblo de Amazonas. Y vamos a ir también a la Defensoría del Pueblo para ver si la sabiduría indígena de los chamanes le espanta el terror y el miedo a Tarek William Saad, defensor del pueblo, y que de una vez se amarra los pantalones y defienda al pueblo venezolano, defienda al pueblo de Amazonas y exija la sentencia y la restitución de los derechos del pueblo venezolano y el pueblo de Amazonas. Eso lo vamos a activar junto con todas las movilizaciones de calle que comienzan y que comenzaron esta semana, hasta que logremos que se restablezca el hilo constitucional en nuestro país y la soberanía, hoy usurpada por unos magistrados gorilas del Tribunal Supremo de Justicia y del Ejecutivo Nacional, convertidos en opresores y tiránicos, restituyamos la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, diputado Calzadilla. Tiene la palabra ahora el diputado Enrique Márquez y puede hacer uso de la tribuna de oradores si así lo desea. Muchas gracias, presidente, miembros de la directiva, estimados compañeros diputados. En este momento tan difícil de nuestro país,
donde nuestro pueblo se encuentra sufriendo ya no solo de penurias económicas, sino también en la incertidumbre de ver cómo el gobierno ha complicado la política y ha complicado el manejo de los poderes del Estado de tal manera que lo que hay es confusión e incertidumbre. Nos obliga a nosotros desde acá como diputados, nos obliga a ser muy claros e inclusive pedagógicos acerca de la situación que estamos viviendo. Ya de aspectos jurídicos ha sido extensa la exposición que ha hecho el diputado Henry Ramos Alup y otros parlamentarios que han explicado al detalle la situación jurídica, la situación que se está presentando en la relación entre los poderes. Yo me quiero referir a la política. ¿Por qué el gobierno ha asumido la posición que está asumiendo desde el año pasado? ¿Por qué decimos que hay efectivamente un golpe de Estado en Venezuela cuando nuestros ciudadanos, nuestros compañeros, nuestros hermanos de pronto están acostumbrados a ver golpes de Estado liderados por militares, por gente uniformada, por gente en la madrugada con revólveres, pistolas y bayonetas? Pues esta vez las bayonetas fueron sustituidas por togas de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Las togas de esos magistrados, la presencia de esos magistrados en la Sala Constitucional, es la que ha permitido que se configure este atentado contra la Constitución. Y eso es un proceso continuado desde el año pasado. Recordemos que a mediados del año pasado, quizás entre los meses de septiembre y octubre, lanzamos un acuerdo al mundo advirtiendo de la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Es decir, que esto es un proceso continuado, acumulativo, por la decisión del gobierno de pretender quedarse enchufado en el poder, de pretender quedarse usufructuando los recursos de la República, de tener el proceso de cambios y continuar con la orgía de bolívares y de dólares a espaldas de esta asamblea y por lo tanto del pueblo venezolano. La intención no ha sido sencillamente liquidar a los diputados o liquidar jurídicamente a la asamblea. La intención es desaparecer la voluntad del pueblo para poder seguir con la orgía de corrupción que ha llevado a Venezuela a ser el país más corrupto de todo el mundo actualmente. Es una orgía de corrupción en Cadivi, es una orgía de corrupción en PDVSA, es una orgía de corrupción donde usted meta la nariz, le sale el desagradable olor a la coima, el desagradable olor de la corrupción que hay en Venezuela. Por eso precisamente el gobierno entonces dijo, desde el principio, dijo, no me conviene una asamblea que me controle mis gastos, no me conviene una asamblea que venga a revisar las cuentas de la República, porque entonces ¿cómo sigo haciendo lo que estoy haciendo? Por eso recordarán, colegas diputados y pueblo de Venezuela, que el primer altercado jurídico que hubo aquí tuvo que ver con un decreto de emergencia económica. ¿Para qué fue ese decreto, compañeros? Para ponerle la mano al dinero de Venezuela sin control parlamentario. Y así lo hicieron todo el año pasado. Esta asamblea no pudo controlar al gobierno. Allí hay la razón de fondo. La impostura del gobierno que habla de socialismo por un lado y por otro lado no puede ocultar los bolsillos llenos de dólares en pocas manos que han acabado con este país. Es muy importantísimo que el pueblo lo entienda,
principalmente en este momento, compañeros, pueblo de Venezuela, que el pueblo está sufriendo de la manera como se encuentra sufriendo, que el pueblo no está comiendo completo. Colega, hablemos con la verdad. Nosotros tenemos que rescatar esta asamblea, claro, para poder gestionar el cambio político que requiere Venezuela, pero nuestra responsabilidad principal es con ese pueblo que está sufriendo hoy. Y por eso nuestra exigencia no puede ser tan solo jurídica, la recomposición, no, el cambio político de fondo que le permita poder comer completo al pueblo de Venezuela, que le permita poder salir a las calles con seguridad, que le permita poder salir a las calles sabiendo que está en un país de progreso, en un país de avanzada, en un país donde se puede vivir con sus hijos. El pueblo sabe entonces que esto no puede continuar, y es bueno que sepa que esta situación de la asamblea tiene que ver con lo mismo que le está pasando a cada ama de casa, con lo mismo que le está pasando al ama de casa, que no puede ni prepararle una arepa rellena a su muchacho en la mañana para que se vaya para el colegio, con lo mismo que le está pasando al ama de casa que de hace rato no ve un pabellón en su cocina. Esto tiene que ver con esto también, porque es parte de la misma descomposición política que vive Venezuela y de la irresponsabilidad de un gobierno que pretende quedarse en el poder a pesar de que el pueblo ya no lo quiere, y que pretende quedarse en el poder sin hacer elecciones, por amor de Dios. Por eso esta lucha, este debate, esta búsqueda que los diputados tenemos, no tiene que ver solo con rescatar este espacio elegante, bello de la Asamblea Nacional, no tiene que ver solo con rescatar el orden jurídico infringido, tiene que ver con rescatar a Venezuela de las manos de un grupo de delincuentes que hoy nos gobiernan, tiene que ver con rescatar a Venezuela, rescatar para el venezolano su condición digna de vida. Y uno se pregunta, ¿para qué quiere seguir este gobierno en el poder? Uno como padre de familia responsable dice, bueno, ¿para qué quiere seguir? Si tiene esto destrozado por todos lados, si donde uno va ve al pueblo sufriendo, si donde uno va lo que ve son contradicciones, peleas, totalitarismos, si donde uno va lo que ve es el vacío de política gubernamental, si donde uno va no hay gobierno, no hay norte, quieren seguir en el poder sencillamente para seguirse enriqueciendo, para seguir asaltando el tesoro de la nación, que ya lo han asaltado bastante tiempo. Afirmamos que es la hora del pueblo, afirmamos que es la hora del pueblo, y esta asamblea tiene que hacer valer esa hora, luchando incansablemente como lo estamos haciendo para conseguir una ruta clara que le permita al pueblo expresarse en las urnas electorales. Elecciones ya es el grito del pueblo venezolano, elecciones ya es el grito de la madre, de los hijos de esta tierra venezolana, elecciones ya. El gobierno debe dejar de tenerle miedo a su sombra, de tenerle miedo al futuro. El futuro está claro, el futuro está muy claro, el cambio político es inexorable, es indetenible, nada ni nadie lo podrá detener, y basta con que nos mantengamos firmes en la ruta democrática, luchando en la calle. Por eso creo, estimados compañeros de la Junta Directiva, y con esto culmino, que esta Junta Directiva tiene que asumir el papel histórico que le ha otorgado la coyuntura, sirviendo de facilitadores, sirviendo para construir un foco democrático en Venezuela, para explicar esta realidad de los cuatro costados de Venezuela, construir un gran frente cívico, democrático, donde cabemos todos, y salir entonces unidos, todos los venezolanos en la calle, todos los venezolanos luchando
brazo a brazo para restituir la democracia, lograr un proceso electoral y conseguir el cambio político que los venezolanos están aspirando. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al diputado Enrique Márquez. Ahora, para finalizar el debate, quisiera por favor que pudieran hacer llegar un micrófono, por favor, para hacer mi intervención. Muchas gracias. Muy buenos días, amigos y amigas, colegas diputados. Me uno al reconocimiento que se ha hecho el día de hoy a los medios de comunicación. Sabemos las dificultades por las cuales ustedes ejercen su trabajo y hemos visto también que así como hay diputados heridos, ha habido periodistas también heridos y periodistas atacados por la Guardia Nacional, por la policía. Y vaya para ustedes nuestra solidaridad total en este momento también. Por eso es tan importante el mensaje que queremos dar hoy al mundo. ¿Qué querrá el gobierno transmitir el día de hoy? Por ahí están dando vueltas los diputados del gobierno. Yo no sé qué es lo que pretenden hacer. Se asoman a la puerta, se van, vienen, se van a pajaritos, suben. No sé qué quieren hacer, ya veremos. Quizás nada. Pero es importante que se sepa que este año ha habido más de 25 sesiones de la Asamblea Nacional. Y el oficialismo solamente ha venido a 2 sesiones este año. De 25 sesiones, solamente ha venido a 2 sesiones. Ahora, el día de hoy, estamos seguros que el gobierno lo que quiere transmitir con esto que estamos haciendo nosotros el día de hoy es que en Venezuela hay normalidad. Que la noticia fuera sea, se reunió el Parlamento venezolano y ya hay un Parlamento funcionando en Venezuela. Por eso es tan importante que nosotros podamos explicar, como han explicado mis distintos colegas, que hoy lo que ustedes están viendo acá no es un parlamento. Lo que ustedes están viendo acá no es la sesión de un parlamento democrático en un país democrático. Lo que ustedes ven hoy acá es fundamentalmente un grupo de venezolanos que están resistiendo un golpe de Estado en Venezuela. Pero esto no es un parlamento ni democrático ni normal. Por favor, transmítanle al mundo que en Venezuela el golpe de Estado continúa, se agrava y todos los días se profundiza en el país. No se engañen con el hecho de que estamos acá reunidos para decirle al mundo que en Venezuela hay normalidad. Todo lo contrario. En Venezuela se agrava todos los días el golpe de Estado. Las famosas sentencias que el tribunal hizo poniendo la tijera, como dijo Henry Ramos Alup, lo que dejan claro es que en Venezuela no hay separación de poderes, sino que se le otorgó completamente a Nicolás Maduro el poder integral junto con la Sala Constitucional de lo que corresponde en la Constitución para esta asamblea electa por 14 millones de venezolanos. Es importante que se sepa que nuestra lucha es más bien por devolverle a la Asamblea Nacional sus competencias constitucionales y que la resistencia que estamos dando en la calle, en la Asamblea, en las universidades, en los medios de comunicación, es para lograr darle la dignidad y los derechos a todos los venezolanos. Pero ese golpe de Estado que hay hoy en Venezuela en pleno desarrollo no es un golpe de Estado solamente contra esta Asamblea, es un golpe de Estado contra el pueblo. Y eso es importante que también el mundo lo sepa. Porque un niño recién nacido que se muere de hambre
porque se robaron el dinero, eso es un golpe de Estado también. Un venezolano que lo matan cada minuto en Venezuela por la violencia, eso es golpe de Estado también. Un joven venezolano que se tenga que ir de nuestro país a buscar oportunidades en otro sitio, eso también es un golpe de Estado. Una madre haciendo cola horas de horas, eso también es un golpe de Estado. Un padre de familia que no le alcanza el dinero para darle vida digna a sus hijos, eso también es un golpe de Estado. Un periodista que no pueda ejercer su trabajo con libertad por la censura y la autocensura, eso también es un golpe de Estado. El golpe de Estado es contra todo el pueblo venezolano y por eso la lucha es de todo el pueblo venezolano para recobrar su dignidad y recobrar sus derechos y su constitución. Esa es nuestra resistencia que estamos haciendo desde acá. El mundo tiene que saberlo y el mundo por eso nos ha apoyado. Apenas salieron las sentencias, empezaron a llamar a los diputados de esta asamblea distintos medios de comunicación. Estoy seguro que a todos nos pasó. Llamando a los medios de comunicación de otras partes del mundo, felices, eufóricos, diciendo ya se corrigieron las sentencias, ya se normalizó la asamblea, deben estar felices porque lograron un triunfo. Eso lo decían de todas partes que nos llamaban desde afuera. Y había que explicarle, nada que ver, la situación hoy es peor que ayer. El golpe de Estado es peor que ayer. Y por eso tiene tanta importancia que justo después de las correcciones, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos haya ratificado el hecho de que en Venezuela no hay democracia, de que en Venezuela tiene que ir a un proceso electoral, de que tiene que haber la libertad de nuestros presos políticos y que tiene que haber un proceso también de respeto a la Asamblea Nacional. Ahora, el gobierno se muere por mostrar democracia hacia afuera, mientras adentro lo que hace es molernos con represión, con miedo y con arbitrariedades. En este mismo momento, Delcy Rodríguez se encuentra en la OEA, nada más y nada menos, con los riñones de pedir la destitución de Luis Almagro. Haciendo eso para quedar en ridículo frente al mundo y tratar de tapar el golpe que ellos han dado en Venezuela. Un golpe que, como bien decía Freddy Guevara y Henry Ramos, comenzó no con las sentencias, sino que las sentencias han sido un proceso de culminación de un proceso que se inició negando el triunfo que tuvo el pueblo venezolano con el triunfo del 6 de diciembre de esta Asamblea Nacional. Esta Asamblea Nacional, ayer decía Michael Moreno que no tenía legitimidad para lograr su competencia de destituir a los magistrados. Le recordamos a Michael Moreno, cuando Chávez pedía 10 millones de votos que nunca logró, esta asamblea fue electa por 14 millones de venezolanos y tiene la legitimidad de todo un pueblo que quiere el cambio y que va a luchar de pie por ese cambio. Por eso le pedimos al mundo que no aparte los ojos de Venezuela, que el golpe de Estado sigue contra esta asamblea, que el golpe de Estado sigue contra el pueblo, que el golpe de Estado sigue contra el hambre, contra la violencia, contra lo que significa degradar la vida de los venezolanos, y necesitamos su solidaridad, su visión, su participación en Venezuela. Pero también, además de ese mensaje que esta asamblea da hoy formalizando como cuerpo el golpe de Estado en el país, también es importante reiterar el mensaje a las otras instituciones. El paso que dio la fiscal Luis Ortega Díaz. Mucha gente, después de tantas frustraciones que hemos vivido este año y los años en que hemos vivido tanta lucha, le cuesta creer que lo que pasó fue la verdad. Lo importante es que la fiscal, en un momento crítico, supo seguir a su conciencia. En un momento crítico, la fiscal tenía el dilema entre seguir la lealtad política del gobierno o seguir su conciencia
y cumplirla con la Constitución. La buena noticia de que la fiscal públicamente haya decidido seguir su conciencia y haya decidido que ese es el juez último de sus actos, para todos nosotros tiene que ser un motivo muy alentador de que en este momento, en la cabeza de muchos generales, en la cabeza de muchos ministros, en la cabeza de muchos gobernadores y alcaldes, en la cabeza de mucha gente del régimen, se los debe estar carcomiendo la conciencia, porque ellos saben que este es el momento del cambio en la historia del país. La Fuerza Armada particularmente, son ellos los que en este momento tienen que tener claro en esa disyuntiva que este es el momento de seguir la conciencia, de hacer que se cumpla la Constitución y de que Venezuela sea respetada para que nosotros tengamos las elecciones que están programadas para este año, para que se liberen a los presos políticos y para que se respete esa Asamblea Nacional. Ese paso que ha dado la fiscal es un paso que tienen que dar todas las personas que tienen poder en Venezuela. Le hacemos un llamado a que no tengan miedo al cambio. El cambio significa la paz, el cambio significa el progreso, el cambio significa una Venezuela unida, el cambio significa un futuro para todos. No tengan miedo al cambio. El infierno es lo que se vive ahora, la violencia es lo que se vive ahora, la arbitrariedad es lo que se vive ahora. Señores de la Fuerza Armada, señores jueces, señores magistrados, señores fiscales, no le tengan miedo al pueblo. El pueblo es el último que tiene que hablar para lograr abrir un camino hacia el futuro, para que el voto se convierta en una llave que abra esa puerta del futuro. Es el momento de la conciencia, que el hambre, que la violencia, que la represión sacuda la conciencia de quienes tienen el poder, para que este golpe de Estado cese y se permita lograr las elecciones que son las que van a cambiar la historia del país. Finalmente, un mensaje al pueblo venezolano. Venezuela en este momento es un país que nos ha demostrado a todos nosotros y al mundo entero una nobleza y una entrega y una dedicación que esta Asamblea Nacional lo único que puede hacer es homenajearla con el testimonio de lucha que estamos haciendo. Todos los gases lacrimógenos, los golpes, son cosas que recibimos con un profundo honor porque estamos luchando por un pueblo que lo merece. El hecho, y lo cuento con una anécdota, de que durante varios fines de semana la gente haya salido a validar por sus partidos políticos, cientos de miles de venezolanos calándose la hora y las colas para validar por sus partidos, lo que habla es del corazón democrático, cívico del pueblo venezolano. Y ese pueblo es el que tenemos que honrar. Fin de semana tras fin de semana, leamos en eso un compromiso con el pueblo, validando a los partidos para que nosotros podamos tener esa representación de la gente y poder materializar el derecho que ellos quieren, que es el derecho a votar, para que sea realidad el voto este año. Estemos a la altura, amigas y amigos, compañeros, de lo que significa el dolor del sufrimiento de Venezuela. Estemos a la altura con el testimonio que estamos dando de lucha, de que estamos dispuestos, de verdad, más allá de la palabra, a defender la historia de nuestro país. En muchos años se escribirá esta historia y estoy seguro que esta Asamblea Nacional y sus diputados, junto con el pueblo venezolano, ocuparán un capítulo importante de lucha, de resistencia, que materializó el quiebre del régimen y logró las elecciones para cambiar la historia de Venezuela. Sintámonos orgullosos de este momento. Es nuestra mejor hora, es nuestro mejor momento, es el momento de mayor oscuridad, pero la luz de nuestra lucha hace que el pueblo tenga esperanza en los movimientos políticos, en la sociedad civil y en su Asamblea Nacional. Venezuela tiene hambre de comer, nuestros niños se mueren. Venezuela tiene hambre de curarse, nuestros ancianos no consiguen los medicamentos. Venezuela tiene hambre de paz, la gente se muere por la violencia. Pero sobre todo Venezuela tiene hambre de libertad.
Y esa hambre de libertad solamente se va a saciar con el voto. Y ese voto se va a lograr en la medida en que todos nosotros, con un compromiso firme, nos pongamos de pie y hagamos que el régimen se doblegue para que la nueva Venezuela nazca de una vez por todas. ¡Viva la Asamblea Nacional! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva el voto! No nos van a doblegar. Vamos a lograr cambiar la historia de nuestro país y darle la dignidad que merece el pueblo venezolano. Orgulloso de ser miembro de este Parlamento junto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Señor secretario, si pudiera leer la propuesta que consignó el diputado Henry Ramos Alup, por favor. Propuesta consignada por el diputado Henry Ramos Alup. Acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y a la permanencia de la situación de golpe de Estado en Venezuela. Considerando que en fechas 28 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó las sentencias 155 y 156, las cuales confirman y agudizan la ruptura del orden constitucional y democrático y el golpe de Estado perpetrado en la República Bolivariana de Venezuela, considerando que tales sentencias pretenden destruir y eliminar la inmunidad parlamentaria, desconocen las facultades de la Asamblea Nacional y de sus miembros de pronunciarse sobre temas internacionales que interesan al país, en el marco de instrumentos internacionales aprobados por el Estado venezolano, y de desarrollar la diplomacia parlamentaria, además de despojar a la Asamblea Nacional de sus atribuciones constitucionales y legales, con evidente usurpación de funciones. Considerando que ante el pronunciamiento de la Fiscal General de la República, en el que advirtió que esas sentencias representan una ruptura del orden constitucional, el presidente de la República procedió a convocar al Consejo de Defensa de la Nación, acordándose en dicha instancia exhortar al Tribunal Supremo de Justicia a revisar las decisiones 155 y 156 con el propósito de mantener la estabilidad institucional y el equilibrio de poderes mediante los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano, lo cual dio lugar a que se emitieran sin sustento en la legislación procesal sendas decisiones supuestamente aclaratorias, de tal manera que resultó corroborada la inexistencia de la separación de poderes y se agravó la situación inconstitucional creada por las sentencias 155 y 156, pues todo lo anterior implica que la ruptura del orden constitucional se produjo y que quiso ser luego encubierta mediante procedimientos inconstitucionales que profundizan el desmantelamiento del Estado de Derecho. Considerando que la supuesta resolución de un impasse entre la Fiscalía General de la República y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no es la materia institucional de fondo que preocupa a los venezolanos y a la comunidad internacional, sino la ruptura del orden constitucional y democrático, que no ha sido reparada, ya que la pretendida aclaratoria de la sentencia 155 y 156, a través de las decisiones 157 y 158, respectivamente, no revierte la anulación de hecho e inhabilitación funcional de la Asamblea Nacional, más bien la reafirma, pues se deja incólume la determinación de permitir al Ejecutivo Nacional conformar empresas mixtas en el ámbito de los hidrocarburos sin aprobación de la Asamblea Nacional, en contra de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y se reitera la tesis aberrante del desacato construida para bloquear completamente el ejercicio de las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Tampoco corrige los criterios inconstitucionales contrarios al valor jurídico de instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y de la democracia y de los mecanismos de garantía que contemplan. Considerando que los cambios anunciados a las sentencias 155 y 156 dejan intacto e incluso robustecen el golpe de Estado perpetrado por el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional, que consiste principalmente en lo siguiente. Primero, todos los actos de la Asamblea Nacional son considerados absolutamente nulos por el Tribunal Supremo de Justicia. Así lo reiteran las sentencias 155 y 156, que en este particular no han sufrido cambios. Segundo,
La Asamblea Nacional no puede dictar leyes que sean publicadas en Gaceta Oficial para entrar en vigor como ordena la Constitución. Todas son nulas según la Sala Constitucional. Así lo reiteran las sentencias 155 y 156, que en este aspecto no han sido objeto de modificación alguna. Tampoco se ha respetado su autonomía normativa interna. Fue privada igualmente de la iniciativa legislativa que le atribuye la Constitución sin exclusiones y que siempre había ejercido desde 1999 y durante la vigencia de la Constitución de 1961. Tercero, ni la Sala Constitucional ni el Ejecutivo Nacional reconocen a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y con base a este desconocimiento han privado a la Administración Parlamentaria de la atribución de ejecutar su presupuesto. Además, desde hace al menos 9 meses se suspendió el pago del salario a los diputados por orden ejecutiva. Desde mayo de 2016, con alguna excepción, no son publicados en Gaceta Oficial los actos aprobados por la Asamblea Nacional y que ésta envía a la imprenta nacional con ese propósito por vía de hecho del Ejecutivo. Cuarto, la Asamblea Nacional no puede defenderse en juicio, pues las decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia adopta en su contra se emiten sin garantizar el derecho a ser oído y tanto a la Sala Constitucional como la Sala Electoral han establecido, violando la Constitución y más de 20 años de práctica institucional, que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional no puede representar a este órgano parlamentario en procesos judiciales, como tampoco designar apoderados judiciales para defender en juicio los actos o normas emanados del Parlamento. Quinto, la inmunidad parlamentaria ha sido restringida y está siendo desconocida. Prueba de ello es la detención arbitraria del diputado Gilbert Caro desde hace casi 3 meses, sin que se haya solicitado el allanamiento de su inmunidad y sin fórmula de juicio. Sexto, la Sala Constitucional despojó a la Asamblea Nacional de su facultad privativa de aprobar la ley de presupuesto al autorizar al presidente de la República para dictar esta normativa mediante decreto de emergencia y usurpó su atribución constitucional de ejercer control sobre la propuesta o proyecto presentado por el presidente de la República y sobre la ejecución presupuestaria, y lo mismo ha sucedido con otras facultades que la Constitución reserva a la Asamblea Nacional y que ahora las ejerce el Ejecutivo Nacional sin consultar al Parlamento. Séptimo, el propio presidente de la República en los últimos decretos de estado de excepción considera a la Asamblea Nacional como un órgano inhabilitado para ejercer sus funciones, lo cual ha sido avalado por la Sala Constitucional, que ha sustraído a la Asamblea Nacional sus atribuciones constitucionales para aprobar o improbar con eficacia jurídica el decreto de estado de excepción o su prórroga. El país está sumido en un estado de excepción de duración indefinida desde hace más de un año en contra de los límites temporales fijados por la Constitución, y en ese marco el presidente de la República se ha facultado a sí mismo para gobernar por decreto prácticamente en cualquier ámbito. Octavo, la función de la Asamblea Nacional de controlar al gobierno ha sido cercenada o suspendida indefinidamente por decisiones de la Sala Constitucional, de modo que las facultades parlamentarias de dar voto de censura a los ministros o al vicepresidente ejecutivo, de requerir interpelaciones o comparecencias de funcionarios públicos o información a la administración han sido dejadas sin efecto, lo cual también sucede con la atribución de la Asamblea Nacional de aprobar empréstitos u otros contratos de interés público con entidades extranjeras, a causa de sus sucesivos decretos del presidente de la República, lo que presupone el absurdo de que el órgano objeto de los controles parlamentarios se libera de ello por acto propio, actuando absolutamente al margen de la Constitución. Noveno, se ha construido de manera ilegítima para liquidar funcionalmente a la Asamblea Nacional la tesis del desacato, cuyo verdadero origen se encuentra en la inconstitucional medida cautelar de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que impidió la juramentación de los diputados de Amazonas, de la región sur indígena, que ha dejado a los respectivos electores sin representación parlamentaria efectiva por más de un año, dictada en un proceso indebidamente demorado y en el que debe emitirse sin más dilación la sentencia de fondo. Considerando que el restablecimiento del orden constitucional exige también la inmediata convocatoria de elecciones y la liberación de los presos políticos, considerando que de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Asamblea Nacional es el órgano que ostenta la atribución de autorizar al Ejecutivo Nacional para la creación de empresas mixtas, previa evaluación de las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias y con facultad de modificar tales condiciones o añadir otras, siendo esto una función privativa del órgano legislativo que fue menoscabada por la sentencia número 156.
lo cual no ha sido alterado por la supuesta sentencia aclaratoria. Considerando que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, pese a reconocer que hay personas privadas de libertad en el país cuya liberación ha sido ordenada por tribunales competentes, ha negado la ruptura del orden constitucional en Venezuela y ha querido dibujar una situación de separación de poderes que en la realidad y su propia actuación desmienten parlamentariamente. Acuerda, primero, condenar la violación generalizada y sistemática del orden constitucional y democrático en Venezuela y el golpe de Estado cometido, lo cual se ha visto confirmado por las más de 50 sentencias inconstitucionales y actos en contra del Parlamento, agravado por las sentencias número 155 y 156 y por la forma fraudulenta en que se ha pretendido recoger las afirmaciones de tales decisiones que hacen explícita la intención de desmantelar la institucionalidad democrática y asegurar una completa concentración de poderes en Nicolás Maduro y el Ejecutivo Nacional. Segundo, rechazar la conducta del defensor del pueblo, Tarek William Saab, quien en actitud impropia del cargo que ejerce y de los deberes que la Constitución le impone, ha puesto otra vez de manifiesto su solidaridad automática con el Ejecutivo Nacional y su complicidad con graves violaciones a derechos humanos. Tercero, luchar para que se restablezca el orden constitucional en Venezuela, lo cual supone respetar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y su ejercicio, convocar a la brevedad de elecciones en el país y liberar a los presos políticos. Cuarto, reafirmar la facultad de la Asamblea Nacional de autorizar la constitución de empresas mixtas en materia de hidrocarburos, en los términos expuestos, y expresar que toda constitución de empresas mixtas por parte del Ejecutivo Nacional sin la anuencia de la Asamblea Nacional es nula, así como las contrataciones de las mismas que tampoco sean autorizadas por la Asamblea Nacional. Quinto, exhortar al pueblo de Venezuela para que se mantenga movilizado y en protesta permanente junto a sus representantes, conforme al artículo 333 de la Constitución, hasta la recuperación del orden constitucional y la democracia, que se expresa en el respeto a las competencias de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos y la realización de elecciones oportunas y libres. Sexto, emprender la activación de los procedimientos que conduzcan a la determinación de responsabilidad penal y remoción de los magistrados de la Sala Constitucional. Usted dice que es realmente condenar las agresiones a los manifestantes. Responsabilizar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, del golpe de Estado en Venezuela y exigir a la Fiscal General de la República que incoe las averiguaciones conducentes al establecimiento de la responsabilidad penal en la materia. Octavo, exigir la inmediata cesación de la irrita medida cautelar dictada por la Sala Electoral contra la proclamación de los diputados de Amazonas y la región sur indígena y la perentoria decisión de fondo de la controversia. Noveno, exigir la inmediata liberación de los diputados Gilbert Caro y Renzo Prieto, así como la de todos los presos políticos en Venezuela. Décimo, condenar la violencia, acoso y represión constante en contra de los diputados por parte de Nicolás Maduro, los funcionarios de seguridad y partidarios violentos del gobierno, así como exigir a los organismos pertinentes realizar las investigaciones y determinar las sanciones a que haya lugar a fin de garantizar el respeto a la inmunidad parlamentaria y al ejercicio de la representación popular. Undécimo, comuníquese y publíquese, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 4 días del mes de abril de 2017, años 206 de la independencia y 158 de la federación. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, ciudadano secretario. A continuación, los diputados y las diputadas que estén de acuerdo con votar la propuesta de acuerdo hecha por el diputado Henry Ramos Alup para rechazar la ruptura del orden constitucional y la permanencia de la situación de golpe de Estado en Venezuela, por favor hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado.